para todos. Felices de estar aquí. ¿Cuántos han sido bendecidos por Dios en este encuentro? A ver, levanten su mano. Sé que han sido bendecidos por el Señor y que el Señor ha estado obrando en sus vidas de una forma muy especial. Perdón, aquí miramos, no sé si hoy está más bajito aquí, creo que quitaron lo que estaba acá. Bueno, no sé si... la cámara está. Sí, está bien, bueno, listo. Entonces, ¿cuántos tienen hambre y sed de una palabra de parte del Señor en esta noche? Levanten sus manos, yo quiero verlos. Por favor, recuerden que un requisito para este encuentro, usted puede estar en su casa, usted puede estar tranquilo, pero es estar allí sentados frente a su dispositivo, atendiendo con la cámara prendida, a no ser que haya una razón muy poderosa y muy especial que le impida en este día poder estar con su cámara ahí al frente. Amén. Yo quiero que hoy ponga su mano en su corazón y le pida al Espíritu Santo que Él sea hablándole hoy a través de la palabra. Espíritu Santo, en esta noche te damos gracias por tu presencia en medio de nosotros. Señor, sabemos que tú hablas a nuestro corazón, que tienes una palabra para nuestras vidas. Háblanos, ministranos, enséñanos, visítanos, Señor, en esta noche y que podamos tener un cierre especial de este encuentro, Señor, donde la gloria tuya venga a nuestras vidas de una forma sobrenatural. Yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, muchos de nosotros estuvimos en este tiempo estudiando el libro de Éxodo. Creo que una gran mayoría estuvimos 40 días orando y nos levantamos muy temprano cada día para poder orar y para poder buscar una palabra, una revelación de la palabra en el libro de Éxodo. Y yo les quiero confesar que me enamoré del Éxodo y de verdad que el Señor despertó en mí una admiración y algo que yo nunca había sentido por Moisés. Les confieso que hasta cuando pasaban las películas de Moisés, yo como que, ay, más lindo Abraham, el padre de la fe, de pronto me emocionaba mucho Elías, de pronto me parecía espectacular Pablo, Pedro, pero realmente es tremendo lo que el Señor hizo con Moisés y algo que queremos hoy impartir sobre este ministerio, sobre la iglesia, es que así como el Señor lo hizo con Moisés, va a hacer cosas grandes con cada uno de nosotros. Esta enseñanza se llama La Gloria de Dios. Y para empezar, yo quisiera que hiciéramos un recorderis muy bonito de lo que es el libro del Éxodo. ¿Cuántos disfrutaron este libro del Éxodo? Es un libro maravilloso, está dividido en 3 grandes etapas, en la opresión a la libertad, toda la travesía por el desierto y la consagración del pueblo de Israel a su servicio. Y yo he traído hoy un video que resume un poco lo que es Éxodo. Yo quiero que usted no se distraiga, que hoy le pida al Espíritu Santo, Señor, no permitas que yo me distraiga, como hemos orado estos días con Proverbios 2, que mis oídos y mi corazón estén muy atentos para la voz tuya y que tú me hables hoy cerrando. Ya somos unos expertos en el libro del Éxodo y vamos a poner estos videos para que seamos aún más expertos en lo que nos habla el Señor a través del Éxodo. Vamos a verlos. El libro de Éxodo es el segundo libro de la Biblia. Continúa la trama del libro anterior, Génesis, que terminó con el nieto de Abraham, Jacob, guiando a su familia de 70 personas hacia Egipto. El 11º hijo de Jacob, José, había sido ascendido a ser el segundo al mando en Egipto. Él había salvado a toda su familia de una hambruna. Faraón, el rey de Egipto, le ofreció a su familia que vinieran a vivir allá como un refugio seguro. Tiempo después, Jacob muere en Egipto y también José y todos sus hermanos. Pasan alrededor de 400 años y la historia del Éxodo comienza. Ese nombre se refiere al evento que ocurre en la primera mitad del libro, el Éxodo de Israel desde Egipto. El libro tiene una segunda mitad que tiene lugar al pie del monte Sinaí. En este video solo enfocaremos la primera mitad, donde siglos han pasado. Israel fue fecundo, se multiplicó y llenó la tierra. Esta frase es un eco intencional de la bendición que Dios le dio a toda la humanidad en el jardín del Edén. Nos recuerda de la gran historia bíblica hasta ahora.
La humanidad perdió la bendición de Dios por su pecado y rebelión. Así que Dios escogió a la familia de Abraham como el medio a través del cual restauraría su bendición para todo el mundo. Pero el nuevo faraón no ve a Israel como una bendición. De hecho, él piensa que este grupo creciente de inmigrantes israelitas es una amenaza para su poder. Igual que en Génesis, la humanidad se rebela contra la bendición de Dios. Aquí, Faraón intenta destruir la fuente de bendición de Dios, los israelitas. Él los esclaviza brutalmente, obligándolos a trabajos forzados, y luego ordena que todos los niños israelitas fueran ahogados en el río Nilo. Faraón es, hasta ahora, el peor personaje de la Biblia. Su reino ejemplifica la rebelión de la humanidad contra Dios. Faraón ha redefinido el bien y el mal de acuerdo a sus propios intereses, que aún el asesinato de niños inocentes se ha convertido en algo bueno para él. Ahora Israel clama por auxilio contra esta nueva Babilonia y Dios responde. En primer lugar, Dios da vuelta a la maldad de Faraón, cuando una madre israelita lanza a su hijo al río Nilo, pero en una cesta. Él flota sin peligro hasta donde está la propia familia de Faraón. Él es llamado Moisés y crece hasta convertirse en el hombre que Dios usará para vencer la maldad de Faraón. En la famosa historia de la zarza ardiente, Dios se le aparece a Moisés y le manda ir delante de Faraón y ordenarle que libere a los israelitas. Dios dice que Él sabe que Faraón se resistirá, así que traerá su juicio sobre Egipto en forma de plagas. Luego, Dios también dice que Él endurecerá el corazón de Faraón. Entonces, se nos presenta la siguiente parte importante de la historia, la confrontación entre Dios y Faraón. ¿Qué significa eso que Dios dice que Él endurecerá el corazón de Faraón? Es muy importante que leamos esta sección de la narración muy cuidadosamente y en secuencia. En el primer encuentro entre Moisés y Faraón, simplemente se nos dice que el corazón de Faraón se endureció. No hay implicación de que Dios hizo algo. En respuesta, Dios envía las primeras 5 plagas, cada una confrontando a Faraón y a uno de sus dioses egipcios. Cada vez, Moisés le ofrece una oportunidad para que Faraón se humille y deje ir a los israelitas. Pero después de cada plaga, se nos dice o que Faraón endureció su corazón o que su corazón se endureció. Lo está haciendo de su propia voluntad. Finalmente, es con el segundo grupo de 5 plagas que empezamos a escuchar cómo Dios endureció el corazón de Faraón. El punto de la historia parece ser este. Aunque Dios sabía que Faraón resistiría su voluntad, de todos modos Dios le ofreció todas estas oportunidades de hacer lo correcto. Eventualmente, la maldad de Faraón llega a un punto sin retorno. Quiero decir, hasta sus propios consejeros creen que él ha perdido la razón. Es en este punto que Dios toma las riendas y dobla la maldad de Faraón hacia sus propios propósitos redentivos. Dios atrae a Faraón hacia su propia destrucción, mientras salva a su pueblo. ¿Qué es lo que sucede después? Con la plaga final es la noche de Pascua. Dios le cambió las cartas a Faraón. Así como él mató a los hijos de los israelitas, Dios matará a los primogénitos de Egipto con una plaga final. A diferencia de Faraón, Dios proveyó un medio de escape a través de la sangre del cordero. Aquí la historia se detiene y nos presenta en detalle el ritual anual israelita de la Pascua. En la noche anterior a la salida de Israel de Egipto, sacrificaron un cordero joven y sin mancha, y pintaron con su sangre los dinteles de las puertas de sus casas. Cuando la plaga divina vino sobre Egipto, las casas cubiertas con la sangre del cordero fueron pasadas por alto, y el hijo primogénito fue librado. Así que cada año después de eso, los israelitas recrean esa noche para recordar y celebrar la justicia y la misericordia de Dios. Pero Faraón, por su orgullo y rebelión, perdió a su propio hijo y es movido por fin a dejar en libertad a los israelitas. Los esclavos israelitas hacen su éxodo desde Egipto, pero en cuanto se fueron, Faraón cambió de opinión. Reunió a su ejército y persiguió a los israelitas para una última confrontación. Mientras los israelitas pasan a través de las aguas sin peligro alguno, Faraón se precipita hacia su propia destrucción. La historia del Éxodo concluye con la primera canción de alabanza en la Biblia. Se llama el Cántico del Mar. La última línea declara que el Señor gobierna como rey. La canción cuenta poéticamente sobre qué trata la historia del reino de Dios.
Se trata de cómo Dios está en una misión para confrontar el mal en este mundo y redimir a aquellos que están esclavizados por ese mal. Dios llevará a su pueblo a la tierra prometida, donde su divina presencia vivirá con ellos. Esta historia muestra cómo se ven las cosas cuando Dios es rey sobre su pueblo. Después que los israelitas cantan su canción, la historia da un gran giro. Los israelitas están viajando a través del desierto hacia el monte Sinaí. Tienen hambre, están sedientos y empiezan a criticar a Moisés y a Dios hasta por haberlos rescatado. Ellos dicen que extrañan los buenos tiempos en Egipto. Es una locura. Dios, en su misericordia, provee a Israel alimento y agua en el desierto. Pero estas historias oscurecen el panorama. Nos comenzamos a preguntar, ¿podría ser que el corazón de Israel sea tan duro como el de Faraón? Ya lo veremos. Por ahora, esa es la primera mitad del libro de Éxodo. El libro de Éxodo. En el primer relato exploramos los capítulos 1 al 18, que nos cuentan la historia fundacional de cómo Dios rescató a los esclavos israelitas, confrontando y derrotando a Faraón, y proveyendo una salida de escape a través de la sangre del Cordero Pascual. Dios, luego, liberó a su pueblo llevándolos a través de las aguas del mar y hacia el desierto, donde sorprendentemente ellos refunfuñaron y se quejaron. La segunda mitad del libro de Éxodo abre con Moisés guiando a Israel al pie del monte Sinaí, en donde Dios invita a la nación de Israel a entrar en una relación de pacto con él. Aquí llegamos a otro momento clave en la narrativa bíblica, porque está retomando y desarrollando la promesa de Dios a Abraham. Recuerda, en el libro de Génesis Dios prometió que a través de la familia de Abraham, de alguna manera, él restauraría su bendición a todas las naciones. Y aquí aprendemos más. Dios dice que Israel obedece los términos del pacto. Ellos estarán tan moldeados por las leyes, enseñanzas y justicia de Dios que se convertirán en un reino de sacerdotes. Ellos se convertirán en los representantes de Dios y le mostrarán a todas las naciones cómo en verdad es Dios. El pueblo de Israel aceptó la oferta con emoción. La presencia de Dios se muestra en la cima del monte Sinaí en forma de nubes, rayos y truenos. Moisés sube como su representante y Dios empieza con los términos básicos del pacto, los famosos 10 mandamientos. Estos son como los términos básicos del acuerdo sobre cómo los israelitas y Dios se relacionarán entre ellos. Después de esto, viene otra serie de mandatos que explican los primeros 10 con más detalles. Hay leyes sobre la adoración de Israel, sobre la justicia social, sobre cómo deben vivir juntos. Todo ello para hacer de Israel una nación de justicia y de generosidad diferente de las otras naciones. Moisés escribe todas estas leyes y las trae al pueblo, quien, de nuevo, aceptó gozosamente entrar en este pacto con Dios. Una vez que lo hacen, Dios lleva la relación al siguiente paso. Él le dice a Moisés que quiere que su santa, divina y buena presencia venga y more en medio de Israel, lo cual desarrolla otro aspecto de las promesas del pacto de Dios. Recuerda, después de la rebelión de la humanidad en el Edén, perdieron el acceso a la presencia de Dios. Pero ahora, a través de la familia de Abraham, la presencia de Dios se hace de nuevo accesible a través de esta relación de pacto, primero con Israel y después de alguna manera con todas las naciones. Lo que sigue son 7 capítulos de planos arquitectónicos detallados de esta carpa sagrada llamada el tabernáculo. Hay un patio exterior con un altar. En el centro hay una carpa con una habitación externa y una habitación interna. Dentro de la habitación interna, que es llamada el lugar santísimo, hay una caja de oro llamada el arca del pacto. Hay esculturas de criaturas angelicales sobre ella. Ese es el centro de la presencia de Dios. Hay muchos detalles en esos capítulos. Es importante saber que cada pieza tiene un valor simbólico. Todas las flores, los ángeles, el oro y las joyas son un eco del jardín del Edén, el lugar donde Dios y los humanos vivieron juntos en intimidad. El tabernáculo es como un Edén portátil, por así decirlo. Es el lugar donde Dios e Israel pueden vivir juntos en paz, por lo menos en teoría, porque justo aquí algo se pone muy mal. Israel rompe el pacto. Mientras Moisés está en la cima de la montaña, recibiendo los planos para el tabernáculo, abajo en el campamento, los israelitas están perdiendo la paciencia.
Ellos le piden a Aarón, el hermano de Moisés, que haga para ellos un ídolo en forma de becerro de oro para poder adorarlo como el Dios que los salvó de la esclavitud en Egipto. La presencia de Dios está justo ahí, en la cima de la montaña. Ellos pueden verla, pero están ahí abajo, rompiendo los dos primeros mandamientos del pacto que acaban de acordar. No tener otros dioses y no hacerse ídolos. Lo que sigue es muy importante. Dios sabe lo que está pasando allá abajo. Primero invita a Moisés a compartir su propio enojo y dolor. Le dice a Moisés lo que quiere hacer, eliminar a Israel. Pero Moisés intercede apelando al carácter de Dios. Él dice, primero que nada, destruir a Israel significaría retractarte de tus promesas, del pacto con Abraham. Y luego Moisés apela a la reputación de Dios entre las naciones. ¿Qué pensarán si ven que destruyes a tu propio pueblo? Dios acepta la intercesión de Moisés y desiste, aunque sí aplica juicio sobre aquellos que instigaron a la idolatría. Él perdona a la nación completa y promete renovar su pacto. Es en este punto de la historia que Dios, por primera vez, le describe a Moisés su propio carácter. Él dice, el Señor es compasivo y clemente, lento para la ira y grande en su fidelidad al pacto. Él perdona el pecado, pero no tendrá por inocente al culpable. Tenemos esta tensión. Dios es grande en misericordia, pero también, si dice ser bueno, debe lidiar con el mal. Sobre todo, Dios es fiel a sus promesas, aunque esto signifique que sabe que se está comprometiendo con un pueblo que le es completamente infiel. Después de renovar el pacto con Israel, Dios manda a Moisés a construir el tabernáculo. Una vez más, tenemos 5 largos capítulos describiendo en detalle la construcción del tabernáculo. Todo se une en el capítulo final, cuando el tabernáculo es terminado. La divina y gloriosa presencia de Dios viene y se posa sobre la carpa, y nuestras esperanzas son altas. Moisés se dirige hacia la carpa para entrar y no puede hacerlo. En realidad no puede entrar, y es así como termina el libro. Es realmente sorprendente, pero no tanto si te pones a pensar. Ahora puedes ver hasta qué punto el pecado de Israel ha dañado su relación con Dios en más formas de las que imaginamos. El libro empezó, recuerda, con la amenaza malvada de Faraón e Israel amenazando la promesa del pacto de Dios. Pero ahora, al final del libro, Israel se ha convertido en su propio peor enemigo. Es su pecado quien está amenazando el futuro del pacto. Así que la pregunta al final del libro es, ¿cómo va Dios a reconciliar este conflicto entre la santidad y la bondad de su presencia con la corrupción pecaminosa del pueblo de su pacto? La solución de este problema es el tema del próximo libro. Por ahora, ese es el libro de Éxodo. Qué lindo es el libro de Éxodo. Para nosotros fue un viaje estos 40 días al transcurso de este libro, cada día una revelación nueva. Y es darnos cuenta que la historia de un pueblo termina siendo también la historia de un hombre. Cuando nosotros vemos toda esta historia, hay un protagonista. Y ese protagonista, pues obviamente es el Señor, pero hay un protagonista muy importante que es, Dios, que es Moisés. Y es porque el Señor decidió actuar en medio del pueblo, en medio de los hombres, siempre a través de un hombre, de una mujer que Él escoge para cumplir sus propósitos. Y el Señor permitió todo lo que permitió en el Éxodo, lo permitió y en la vida de Moisés para glorificarse en la vida de Moisés y a través de la vida de Moisés. Ahora, la palabra nos enseña que Él es el mismo Dios ayer, hoy, siempre. Y hay un gran desafío que Dios ha puesto en nuestro corazón y es, ¿será que lo que el Señor hizo con Moisés lo podrá hacer conmigo? ¿Será que realmente ese Dios que abrió el mar lo puede hacer otra vez? Y Dios nos ha hablado una y otra vez, yo lo voy a hacer otra vez. Estamos esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. El Señor nos ha prometido que la gloria postrera de nuestra casa será mayor que la primera. Y si alguien vio la gloria de Dios en su vida fue Moisés. Pero el Señor ha dicho que Él ha preparado lo mejor para este tiempo, cuando Él manifestara su Espíritu Santo. Nosotros estamos viviendo los mejores tiempos, los tiempos de gloria, los tiempos donde podemos ver el poder de Dios y donde el Señor anhela manifestarlo a través de cada una de las vidas nuestras. Por eso, lo que anhelamos en este tiempo es la gloria de Dios.
¿Cuántos de ustedes anhelan la gloria de Dios? Yo creo que es el anhelo de nuestro corazón. ¿Y qué es la gloria? Es la manifestación gloriosa de su poder. La presencia de Dios manifestada de forma extraordinaria en medio de la tierra. Y eso fue lo que el Señor hizo a través de la vida de Moisés. Dios lo quiere hacer a través de tu vida. Dios lo quiere hacer a través de mi vida y quiere usarnos para que realmente podamos vivir la gloria de Dios. Ahora, pero para que Moisés pudiera vivir la gloria de Dios, él tuvo que pasar todo un proceso. Nosotros vemos un final de Moisés que ahorita les voy a hablar, que es tremendo. Una gloria, o sea, Moisés, sí, él no entró a la tierra prometida, pero él terminó, tanto así que les adelanto una parte. Él pudo encontrarse con Jesús. Dice la palabra que en una de las ocasiones cuando el Señor se manifestó a los discípulos, vino Elías y vino Moisés. O sea que él no solamente vivió en su tiempo, sino que aún tuvo el privilegio de conocer a Jesús en cuerpo. O sea, es una cosa impresionante. O sea, cuando el Señor le dijo a Moisés, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo, Moisés lo creyó. Miren que yo hice algo el día de hoy buscando a Moisés, puse a Moisés en la búsqueda en la Biblia y puse Moisés. Y me impactó porque decía no sé cuántos versículos y le habló Dios a Moisés y le habló Dios a Moisés. Y yo pensé que me estaba saliendo el mismo versículo y resulta que no, eran diferentes versículos. Dios le habló mucho a Moisés, pero ¿saben por qué le habló mucho? Porque Moisés siempre escuchaba a Dios. Dios te habla, lo que pasa es que a veces no lo escuchamos. Dios te habla a través de cada mensaje de nuestros pastores. Dios nos habla a través de cada palabra. Y si nosotros guardamos esa palabra y la atesoramos en nuestro corazón, será cosa tremenda la que Él hará con nosotros. El libro de Éxodo tiene como 3 etapas. Del capítulo 1 al 15 habla de la opresión y de la libertad. Del capítulo 15 al 18 narra toda la travesía del pueblo a través del desierto, el Mar Rojo, las aguas amargas, las codornices, el maná, la roca que sale del agua, la batalla contra los amalecitas, todo un proceso. Y desde el capítulo 19, que es el rema de este encuentro, cuando el Señor le dice, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Y de ahí en adelante comienza toda la consagración del pueblo de Israel para el servicio de Dios. Entonces fíjense que es como la etapa en la vida nuestra, opresión y libertad, después todo como el proceso, la formación del carácter y finalmente la consagración de nosotros al servicio del Señor. Y en esa consagración, lo que hace el Señor con ese reino de sacerdotes es decirles, yo quiero que el mundo vea lo que yo soy, que me conozcan, y yo quiero que el mundo vea lo que es un pueblo rendido a los pies de Dios. Va a ser un pueblo especial, un especial tesoro. Ustedes van a tener prosperidad, van a tener riqueza, van a tener las mejores familias, van a vivir como sociedad de la mejor forma. Estos son mis mandamientos. Saca 10 mandamientos iniciales y 52 otros mandamientos que son como una explicación más clara de todos los mandamientos. Si el pueblo escuchaba la voz de Dios y cumplía ese pacto, serían especial tesoro. Y Moisés lo pudo ver en su vida. Él pudo ver que fue cosa tremenda la que Dios hizo con él. Y esa era cosa tremenda la que Dios hará con cada uno de nosotros. Ahora, ¿cuáles son las etapas en la vida de Moisés? La primera de ellas fue el propósito. Moisés fue un hombre de propósito. Él desde antes de nacer estuvo en peligro de morir. Yo creo que aquí hay muchos que dicen, mi mamá me iba a abortar, de pronto mi mamá no quería que yo naciera, en su ignorancia tomó unas pastillas, pero yo finalmente nací. ¿Por qué naciste finalmente? Porque sí, quiero decirte, Dios tiene un propósito desde antes de nacer. Moisés iba, todos los niños los estaban matando, pero la mamá de Moisés lo guardó porque lo vio hermoso y lo protegió y lo guardó para cumplir el propósito. Tal vez cuando fuimos niños, pudimos haber muerto. De pronto, yo en mi caso tuve tosferina, que en ese tiempo era una enfermedad muy peligrosa, todos los niños morían, pero Dios me guardó
con un propósito. Tenía 2 mesecitos cuando me dio esta enfermedad. De pronto alguien tuvo un accidente, pasó por algo difícil. Dios lo guardó con un propósito. Y Dios tenía un propósito con la vida de Moisés desde antes de nacer. Y yo creo que es bueno recordar, yo me acuerdo que cuando yo me convertí y yo leía Jeremías capítulo 1, que dice que el Señor nos llama desde antes de nacer, yo me quebrantaba porque yo decía, Señor, todo lo que yo he vivido, tú me escogiste, me llamaste a pesar de mis errores, a pesar de mi carácter, a pesar de mis debilidades, pero es así, tienes un propósito. La declaración de hoy del pastor hablaba de eso, de cómo nosotros tenemos un propósito y que el propósito se debe cumplir en nuestra vida y que cuando una persona vive en el propósito, todo lo demás viene por añadidura. Hoy el pastor en la intercesión nos decía, por ejemplo, que los grandes hombres de Dios nunca estaban preocupados porque iban a vivir y de qué iban a vivir y dónde iban a vivir, sino que siempre ellos solo tenían una preocupación en su vida, cumplir el propósito. Porque sabían que si cumplían el propósito, todo lo demás iba a ser añadido. Como Elías pudo cumplir el propósito y el Señor siempre le trajo provisión. Como Moisés, uno no ve a Moisés pendiente, bueno, ni de qué voy a vivir y qué voy a hacer, sino que Moisés pudo entender que él podía cumplir un propósito. Ahora, a mí me encanta cómo Esteban, en Hechos capítulo 7, versículos del 20 al 36, cuenta la historia de Moisés. Él la cuenta de 40 en 40. Esteban empieza diciendo como esas etapas de la vida de Moisés. Y dice, los primeros 40 años, él fue el príncipe de Egipto. Y eso fue Moisés en su primera etapa. Él fue un príncipe. Él fue salvado milagrosamente de morir, milagrosamente, pero fue llevado a ser formado como príncipe de Egipto. Moisés estuvo en la mejor universidad que había en su época. En esa época se llamaba Casa de Vida. Y esa Casa de Vida era una escuela donde los egipcios formaban a los de alto rango, los formaban para ser príncipes de Egipto. Entonces allí les enseñaban ciencias, les enseñaban idiomas, les enseñaban todo tipo de habilidades. Él era una persona muy instruida porque él había sido formado para ser príncipe. Él un día iba a ser faraón porque él era el hijo de la hija del faraón. Entonces, fíjense que Moisés, en medio de todo ese propósito, de pronto él no fue que el Señor lo sacó de la pobreza. Él vivía en una riqueza muy tremenda. Él vivía en una opulencia. Él vivía, él tenía todo. Él era el hijo de la hija del faraón. Aparentemente él lo tenía todo. Y allí fue formado. Pero fue formado en su intelecto. Él aprendió muchas cosas. Aprendió como estar en la universidad. Podríamos decir que Moisés fue al colegio, al mejor colegio de su época, fue a la mejor universidad de la época. Moisés sabía idiomas, Moisés sabía ciencia, Moisés sabía literatura, Moisés leía, o sea, él era un duro. Para el mundo, cualquiera que lo viera decía, no, este va a ser el mejor príncipe, y tenía un liderazgo tremendo, ¿no? Este hombre va a ser, y de pronto a ti el mundo te ha vendido eso, y uno ve personas que están llenas de talentos, de conocimiento, y dicen, no, yo qué tal ahí conectado, yo estoy estudiando en la universidad, yo estoy preparándome. Hay alguien que nos decía, no, pastores, yo sí me he conectado y todo, pero pues después ya me compré una empresa y ya me quedó difícil y pues ya no me quedó tiempo de conectarme y de pronto yo me estoy proyectando algo muy grande. Yo les digo, si había alguien que tenía una gran proyección, era Moisés, porque Moisés lo tenía todo, o sea, él podía haber sido lo que quisiera, lo que quisiera. Él tenía riqueza, tenía imagínense, todas las egipcias querían casarse con Moisés. Él podía tener la esposa que quisiera, porque imagínense, ¿quién no iba a querer ser parte de la familia del faraón con esa riqueza? Él tenía todo, pero allí el Señor lo tiene, pero él tenía también algo en su corazón. Recuerden, él tenía un propósito. Y la mamá de Moisés,
Yo creo que cuando los primeros años que estuvo con él, que milagrosamente lo pudo criar, le puso algo en el corazón. Hijo, Dios tiene un propósito con tu vida. Hijo, mientras todos se murieron, tú no te moriste, porque Dios tiene un propósito para ti. Hijo, tú eres eh, hijo de Israel. Dice, en el mismo tiempo nació Moisés. Esto es como lo cuenta Esteban en Hechos 7. Y fue agradable a Dios. Y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como hijo. Entonces, allí el Señor, cuando fue recogido por esta mujer, porque la hija del faraón dice, pero ¿cómo voy a criar este hijo? Ay, venga, llámeme a esta señora. Pero esta señora era la mamá. Le dijo, críame a este niño. Y la mamá, claro, ¿cómo que no se lo voy a criar? Yo se lo crío bien criadito. No sé cuántos años estuvo, tal vez se cree por ahí unos 10 años o un poco más, donde la propia mamá lo crió, pero le puso algo en el corazón. Hijo, tú naciste con un propósito. Nunca se te olvide eso. ¿Qué más le puso la mamá en el corazón a Moisés? Tú fuiste salvado de las aguas del aborto, de las aguas del accidente, de las aguas de la muerte, de las aguas del pecado. Tú fuiste salvado. Y le puso algo en el corazón. Tú vas a bendecir al pueblo de Israel. Y quiero decirte hoy, yo te hablo de parte de Dios, tú tienes un propósito. Tal vez Moisés cuando se veía ya estudiando ciencias, estudiando astronomía, estudiando idiomas, él estaba allá, pero él tenía algo en el corazón que le decía, Moisés, tú tienes un propósito. Moisés, acuérdate, tú fuiste salvado de las aguas con un propósito. Y entonces Moisés está allá y un día ve que un egipcio está lastimando a alguien de su pueblo y Moisés era tremendo. Era como medio iracundo porque fue y se puso a pelear con el egipcio, le pegó y lo mató. ¿Quieren saber una cosa? Lo leímos en Éxodo y es impresionante. Moisés era un asesino. ¿Pueden creerlo? Yo amé a Moisés. Yo decía, Dios mío, este hombre. Moisés era un asesino. Mató al egipcio y lo escondió. O sea, él tenía algo oculto, muy oculto y oscuro en su vida. De pronto tú dices, pastora, yo creo que yo sí voy a ser un líder como de grupo Go, pero de pronto así como célula, como pastor, difícil porque es que usted supiera lo que yo hice. Usted supiera, pastora, que yo tengo ahí unas cositas en mi vida bastante difíciles. Pues quiero decirte, Moisés era un asesino. Y lo escondió. Y dijo, ay, aquí no pasó nada. Ay, siguió por ahí. Cuando vio a dos peleando, volvió y se metió. ¿Y ustedes por qué están peleando? Y ellos se voltean y les dice algo que me encanta. ¿A ti quién te puso por gobernante de nosotros? ¿A ti quién te dijo que nos defiendas? Tú no eres nuestro líder. Tú no eres gobernante nuestro. Y entonces le dice, o es que nos va a matar como mató al egipcio. Porque lo que Moisés pensaba que estaba oculto, no estaba oculto. O es que nos va a matar como mató al egipcio. Y él, no. Pues Moisés, a los 40 años, dice Esteban, contando toda la historia de Moisés, en Hechos 7, del verso 20 al 36, dice, a los 40 años, él huye. El asesino sale corriendo. A los 40 años, Moisés abandona Egipto. Cuando él abandona Egipto, llega a Madián. Tenía 40 años cuando llegó a Madián. Y en Madián, él empezó a hacer ¿qué? A ser pastor de ovejas. Entonces, el tipo durísimo que tenía toda la plata del mundo,
que ustedes han visto en las películas cómo vivían los reyes, los egipcios, los faraones, les echaban hasta viento, les daban las uvitas, todo. Allá estaba pastoreando ovejitas, pastoreando ovejas. ¿Por qué? Porque Dios tenía un propósito con él. Y lo que él no pudo aprender en la casa de vida allá en Egipto, él tenía que aprenderlo en Madián, en el desierto, pastoreando ovejas. De pronto tú estás en esa etapa de tu vida. No te está tratando, donde el Señor está enseñándote lo que no te puede enseñar ni la universidad ni el colegio, sino solo la vida. Está tratando con tu carácter, te está tratando y a veces eso duele y cuesta. Pues quiero decirles, ese hombre tremendo que fue Moisés, no fue así tremendo de la noche a la mañana. ¿Saben cuántos añitos estuvo en el desierto en Madián? 40 años. 40 años. Allá formó su familia, se casó, tuvo sus hijos y allá estaba Moisés con ovejitas. Ese hombre violento, ese hombre que era tremendo, que había matado, que había asesinado a alguien, estaba allí cuidando ovejas. Y miren lo que dice la palabra en ese tiempo. Y cómo llegó a ser Moisés tratado, porque las ovejas son muy mansas, son muy dulces, y allí está el Señor tratando su carácter. ¿Y saben quién llegó a ser Moisés? Dice la palabra, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Ese que había sido un día un asesino, ahora el hombre era el más manso, más que cualquiera sobre la tierra. Era una mansedumbre. Él había aprendido. Imagínense 40 años allá cuidando ovejas, pastoreando, trayendo el agua. Y no era fácil. Tú de pronto dices, bueno, pero digo, él había tenido riqueza. Él vivía en una opulencia, él vivía en eso, y de la noche a la mañana estar en una casita cuidando una ovejita no era fácil para él. Pero Dios estaba tratando con su vida, con su carácter, porque tenía un propósito. Y allí pasa, el Señor lo tiene allí, y allí viene a la tercera etapa. Estando allá en Madián, el Señor quebrándolo, tratándolo, viene el llamado. Y es cuando el Señor te llama. De pronto tú has estado, sí, el Señor te tiene en ese trato, pero es llamado. Y dice Hebreos, por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron al decreto del rey. Por la fe Moisés ya hecho grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta su mirada en el galardón. Qué grande era Moisés. Cuando él nació, el Señor lo escondió, lo protegió. Si quieren me lo ponen otra vez el pasaje. Cuando él nació, el Señor lo protegió, lo guardó, pero dice la palabra, a ver si lo podemos tener, dice la palabra que ya grande, hecho ya grande. Entonces es cuando ya pasa todo este proceso y el Señor lo llama, el llamado. ¿Y el llamado qué implica? El llamado implica que tú te rehuses a ser llamado hijo del faraón, que tú te rehuses a ser llamado el más duro de los duros, de los más ricos, del empresario. Es que yo quiero ser llamado, es el famoso. Yo veo a mi esposo, que él estaba empezando una carrera, lo que él les contaba, cómo él empezaba, tenía 18 años, ya estaba ganando programas que en esa época era como ganarse hoy, La Voz.
Y él quería ser famoso, era lo que él quería, pero él rehusó llamarse famoso para escoger ser maltratado con el pueblo de Dios. Es decir, Moisés puso en balanza. El Señor lo llama en Éxodo capítulo 3. Y el Señor lo llama y él dice, ay Señor, yo no sé hablar. ¿Qué les voy a decir? ¿Quién eres tú? Y el Señor le dice, no importa quién soy. No importa quién soy yo, perdón, dice Moisés. Y el Señor le dice, no importa. Si nosotros entendiéramos hoy esta palabra, si pudiéramos soltar las riendas, si pudiéramos decirle, Señor, hoy entiendo que no importa quién soy yo, lo que importa es quién eres tú. Suelta las riendas, suelta las riendas, créele al Señor por la fe, Moisés, por la fe, Moisés. Moisés decidió creer. Y hoy el Señor quiere que seamos hombres y mujeres de fe. Que te ves tan insignificante, que te ves allá en el desierto cuidando ovejitas, que te ves en tu barrio, que te ves con tu trabajito, pero que tú puedas hoy rehusar. Me gustaría que dejen el pasaje para que lo podamos ver hasta cuando yo les diga para poderlo quitar, para que nosotros podamos hacer lo que hizo Moisés. Y dice la palabra que él rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Entonces, ¿qué querías tú? El llamado implica eso. El llamado no es, como ayer nos decía la pastora Marta, tú no puedes seguir siendo un asistente. Tú no puedes seguir siendo un asistente, tienes que ser un discípulo. Y el discípulo nos lo hablaba también, nos lo habla la palabra, el joven rico. El joven rico se acercó a Jesús y miren, él creía que era muy bendecido porque tenía riquezas, pero ¿saben una cosa? Sus riquezas fueron las que lo apartaron de Dios. Porque él le dijo, maestro, ¿qué haré? Y le dijo, sígueme, tú serás de mis 12. Lo llamó para sus 12 y dice que él se fue triste porque tenía muchas riquezas. El llamado implica rehusarse a disfrutar, ¿qué dice? Escogiendo ser maltratado y los deleites temporales del pecado. ¿Qué implica el llamado? Que tú renuncias a disfrutar, a gozar de los deleites temporales del pecado. Ese es atender. Yo no quiero esto. Tal vez como cuando yo tenía 16 años. A mí me gustaban las fiestas, a mí me gustaba bailar, pero yo rehusé gozar de los deleites temporales del pecado. ¿Qué te está pidiendo Dios? Te está pidiendo que dejes de pronto, te está pidiendo que de pronto dejes el cigarrillo, de pronto todavía tienes eso en tu corazón, una persona, una relación, un pecado en tu vida. Hoy te dice el Señor, rehúsa a gozar los deleites temporales del pecado. Y fíjense que lo aclara muy bien esta palabra, deleite temporal, porque después la paga del pecado siempre es muerte. Mujer, Dios te está llamando, deja a ese hombre, deja el deleite temporal del pecado. Hombre, deja a esa mujer que no te conviene. Deja el cigarrillo, deja el alcohol, deja la ira, deja la avaricia, deja de estar pensando, como dice acá, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. ¿Cuántos no han perdido su llamado porque se enamoraron de los tesoros de los egipcios? Ay, no, pero mi empresa, ay, pero mi finca, ay, pero mi empresa, es que a mí no me queda tiempo. Primero mi empresa, primero mi trabajo y después, si me queda tiempo, me conecto. Hoy el Señor te está haciendo un llamado. Yo me convertí al Señor un día en una reunión de jóvenes. Le entregué mi vida a Dios y tuve un encuentro con Dios. Un día como hoy. Cuando el pastor César dijo
quienes rehúsan todo lo demás y todo lo van a dejar. Y yo ahí, no, Señor, las fiestas yo no las voy a dejar. Imagínense a lo que uno se aferra a las fiestas. Yo no me consagraba por las fiestas. No, Señor, yo el baile no lo voy a dejar. No, yo la música mundana. No, mis amigos del barrio yo no los voy a dejar. Pero cuando el pastor hizo ese llamado, dijo, es ahora o tú vas a seguir en el mundo. Yo dije, ay, 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 ay. No alcanzaron a escuchar, pero aquí mi perrito, no sé qué le pasó, empezó a llorar tremendamente. Entonces, cuando el pastor confronta, yo paso al frente y le digo, Señor, me venciste, yo rehúso todo, lo entrego todo. Y el pastor puso su mano sobre mí y me profetizó y me dijo, irás a las naciones, predicarás la palabra. Yo no me arrepiento del día en que tuve por mayor riqueza el vituperio de Cristo, cuando se burlaron de mí. De pronto tú estás ahí como decía la pastora Marta, buscando un evangelio distinto a este. Ay, ¿no será que yo me entro a una iglesia donde digan que yo puedo seguir en el pecado? Ay, ¿no será que yo entro a una iglesia donde digan un evangelio que yo puedo seguir en el mundo? Que yo puedo ir solo los domingos a la iglesia o ni siquiera los domingos porque es que el sábado a mí me da pereza porque llueve. ¿Será que el Señor no me ama si yo solamente me conecto de vez en cuando? No. No, miren lo que enseña la palabra. Como decía la pastora Marta, ese es el evangelio y no hay otro. No hay uno de tu medida, tu talla, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. ¿Por qué? Porque si yo hoy le pregunto a Robert, nuestro anfitrión, o a Laura, o a Lala, o a Alfredo, o a cualquiera de ustedes, ¿tú por qué rehusaste llamarte hijo del faraón? ¿Tú por qué rehusaste, escogiste ser maltratado que los deleites temporales del pecado? ¿Tú por qué preferiste el vituperio que los tesoros de los egipcios? Me va a decir, pastora, porque yo tenía mi mirada puesta en el galardón. Hoy te digo, mira el galardón. Mira el galardón. Mira el galardón. Lo que el Señor tiene para ti. Hay un gran galardón. Yo en estos días le decía al pastor César, yo me siento tan bendecida en su cumpleaños. Le decía, yo tengo mi esposo, tengo mis hijos. Yo he visto el galardón, pero a mí me falta. Yo quiero. Yo le decía, primero quiero una iglesia de 3,000, después de 6,000, pero yo me convertí pensando en algo. Yo quiero ser pastor de multitudes y eso no lo he visto. Y no me quiero morir sin verlo. Yo quiero cumplir mi propósito. Tú me dijiste que me llevarías a las naciones. Tú me dijiste que harías algo conmigo y yo quiero cumplir el propósito tuyo en esta tierra. Y tus pensamientos no son chiquitos, son grandes. Y tus pensamientos no es darme una casa. Ay, cumplí el propósito. Tengo casa, carrito y tengo un sueldo. Amén. Ay, gloria a Dios. Qué lindo Dios. No. Moisés no estaba pensando en eso. Moisés no estaba pensando, ay Dios, dame una casita, por lo menos como la que tenía en Egipto. Él estaba pensando en liberar a un pueblo, en mostrarle al mundo que había un Dios real, en encontrarse con él en el monte. Él estaba pensando en la gloria de Dios. Ahora, lo tercero en ese proceso fue la obediencia. Y me encanta cómo lo describe en este pasaje la obediencia en Hebreos capítulo 3, versículo 4. Dice en la traducción del lenguaje actual, toda casa ha sido construida por alguien, pero Dios es quien ha hecho todo lo que existe. Moisés sirvió a Dios y lo obedeció en todo, pues ayudó al pueblo de Dios tal como le ordenó y anunció al pueblo de Dios lo que iba a decir en el futuro. Esto que les acabo de leer es la traducción del lenguaje actual. Le obedeció, dice, Moisés sirvió a Dios
y le obedeció en todo. Increíble. A veces decimos, yo soy fiel. ¿Saben qué es ser fiel? Servir a Dios y serle obediente en todo. Anote ahí bien grande en su cuaderno. En lo que me gusta, no, en todo. Señor, ¿para dónde me quieres llevar? Señor, ¿en qué dirección me quieres mover? En todo. Si Dios te pide algo, si te está pidiendo un lot que tienes que dejar, si te está pidiendo algo con lo que tienes que romper, sé obediente y sé fiel y sirve al Señor. Dice, en verdad Moisés fue fiel como siervo en la casa de Dios. Fue fiel. Tremendo, porque ¿saben dónde dice esto? Lo dice Hebreos. Porque toda la Biblia habla de Moisés. Fue un hombre que marcó la historia del pueblo de Israel y que hoy sigue marcando nuestra vida. Un niño que bien podría haber sido adoptado, un niño rescatado de un río, un hombre que mató a otro, un hombre que se crió 40 años pastoreando ovejitas. Ese hombre llegó a ser un impacto para el mundo entero, porque no importaba quién era él, sino lo que Dios iba a hacer a través de su vida. Por eso cuando él se manifestó a su vida, le dijo, Señor, ¿pero quién soy yo? Y le dijo, no, ¿quién soy yo? Yo soy el que soy. Y yo te escogí a ti y yo cumpliré mi propósito en tu vida, punto. Qué liberador es darle nuestra vida al Señor y poner nuestra vida en el propósito. Su trabajo fue una ilustración de las verdades de Dios, pero quiero que ustedes lo puedan leer, escuchar una vez más de la traducción del lenguaje actual. Dice en el verso 5, Moisés sirvió a Dios y lo obedeció en todo. Servicio y obediencia. Va ligado. Va ligado. A veces nos cuesta la obediencia, pero seamos obedientes. Que Dios te va a dar tanto. Pon tu mirada en el galardón. Dice la palabra, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo recogeremos, si no, desmayamos. No te canses. Tú que llevas 20 años, ay, es que yo estoy como cansado. Ay, no. Imagínense Moisés, 40 años, príncipe de Egipto, 40 años, pastor de ovejas, y 40 años, dice en Hechos 7, del 20 al 36, dice, y el Señor lo puso como gobernador y juez. Como gobernador y libertador. Estas fueron como las 3 etapas en la vida de Moisés. Fue gobernador y libertador. Él creía que no tenía el potencial, como nos decía Juancho, pero todo el potencial estaba dentro de él. Él creía que no podía, pero cuando se enfrentó todo eso que había dentro de él, esa semilla, de pronto tú dices, de pronto yo no tengo tanto potencial. Todo el potencial estaba dentro de él. Cuando él decidió servir a Dios y obedecerlo en todo. Y por último, la gloria de Dios. Moisés pudo ver la gloria de Dios en su vida. Él, bueno, ustedes lo vieron en todo ese proceso. Miren que cuando leo Deuteronomio capítulo 34, dice la palabra que murió, versículo 5 del capítulo 34, y murió allí Moisés, siervo de Jehová. A mí me pasó algo muy chistoso, como hemos estado estudiando toda la vida de Moisés, cuando llegué a la muerte, yo, como cuando se muere un gran hombre de Dios, cuando se murió el maestro Derek Prince, cuando se murió el reverendo Mar Cabrera, que me dice, ay Dios, tenaz. Yo dije, oh, se murió Moisés, tremendo hombre de Dios. ¿Y saben a qué edad se murió? Dice, verso 7, era Moisés de edad de 120 años. 40 años príncipe de Egipto, 40 años en el desierto, 40 años llevando y conduciendo al pueblo de Israel.
Qué tremendo hombre de Dios. Se murió a los 120 años, pero miren esto. ¿Cuántos aquí tienen 120 años? ¿Cuántos tienen? Bueno, 20 menos, porque puse muy alta la vara. ¿Cuántos tienen 100? ¿Cuántos tienen 80? De pronto uno que otro. Bueno, 60, 40, 30, 20. Pero ¿saben? Dice que él murió a los 120 años y sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. ¿Cuántos quieren esa unción de Moisés? A mí antes solo me gustaba la unción de José. Todo lo que José hacía, Dios lo hacía prosperar en su mano. Señor, ahora quiero la unción de Moisés. Su visión nunca la perdió. Y yo sé que aquí vuelvo y pregunto cuántos tienen 120 años y todos me dicen, no, pastora, tampoco. Nadie. Pero ¿saben? Hay algunos acá que tienen 120 años de cristianos, que son viejitos, que uno les dice, ¿y cuánto llevas de cristiano? Como 40, como 30. Yo me pongo a hacer cuentas y yo digo, uy, Señor, yo ya llevo como 30 años de cristiana. Esos ya son años. ¿Y saben qué pasa con los viejitos? Espiritualmente hablando, que pierden la visión y pierden el vigor. Entonces ya son como que viene la generación joven y dice el líder, vamos a inscribirnos a la iglesia, amén, sí, vamos por la meta, sí, los viejitos, ay, ¿será que sí toca ir? Es que yo ya no tengo como visión, que así que los 12, que los 144, yo perdí mi visión. Y el vigor, no, ni se diga. Si hay alguno aquí que había perdido su visión, hoy tú vas a clamar como el ciego Bartimeo. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Porque él no quería ser ciego, él quería ver. ¿Cuántos quieren tener visión? Moisés nunca, a los 120 años, nunca perdió su visión. No dejes de soñar, no dejes de visualizar, no dejes de creer. Hoy desato sobre ti la unción de Moisés. No perderás tu visión. ¿Cuánto la reciben? Amén. Pero tampoco perderás tu vigor. Hoy les damos el ejemplo de nosotros. Aquí está mi esposo al lado. Y le decía al pastor, le daba un testimonio el día del cumpleaños. Y le decía, pastor, cuando yo cumplí 40, yo dije, ya estoy como muy grande. Ya la voz no me sale bien. Ya como que no tengo la misma destreza con la guitarra. Ya como que... Y se empezó a hacer a un lado. No, de pronto las nuevas generaciones que canten ellos, ya como que estoy en otra etapa. Y el pastor un día comiendo le dice, hermano, ¿y usted cuándo va a sacar su CD? Hermano, ¿y usted cuándo? Y cuando el pastor le contaba eso, la pastora le dijo algo que me impactó mucho, le dice, pero ¿cómo vas a decir eso que por tener 40? Entonces nosotros que ya estamos en los 60, y yo digo, yo pensaba, en 20 años yo quiero tener la visión y el vigor de mis pastores. Tú tienes 30, 20, quiero decirte, lo que tienes es una vida por delante. Tú determinas cómo vas a estar en 20 años, en 10 años. En 10 años puedes ser un hombre tremendo de Dios, con vigor y con visión. Y entonces el Señor como que removió dentro de nosotros. Y ahora ¿saben qué sentimos nosotros? Que todos estos años fueron como 40 años. Porque ¿qué significa el 40? Significa el proceso de Dios en nosotros. Que todos los años que hemos vivido, queridos hermanos, Fernando y Clara, todo este proceso han sido 40 años de preparación. Pero el ministerio, el propósito hasta ahora va a comenzar. Imagínense,
Si ustedes ya sacaron cuentas, ¿a qué edad sacó Moisés al pueblo de Israel de Egipto? ¿Cuántos ya sacaron las cuentas? ¿Cuántos añitos tenía Moisés? 80 añitos. 80 añitos. Joven. Y aquí hay algunos pastores que como yo me convertí como a los 20, ya tengo como 35 y ya como que uno, ya que la célula, que todos viejitos. De pronto aquí hay unas parejitas que, eso los hijitos, ay, los hijitos que hagan el ministerio, ya ellos sí tienen fuercita y todo. No. Usted va a comenzar y va a ver algo glorioso. Es su tiempo. ¿Y saben qué palabra nos dio el Señor el día que terminamos los 40 días? Ezequiel 37. Y Ezequiel 37 fue la palabra que el Señor le dio a mi esposo para decirle que yo iba a ser su esposa. En el verso Ezequiel 37, verso 16. Hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él para Judá y para los hijos de Israel, sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él para José y el palo de Efraín. Júntalos luego el uno con el otro para que sean uno solo y serán uno solo en mi mano. Y después dice, a ver, ¿dónde está mi amor? Dice, mi siervo David será rey sobre ellos y tendrán un solo pastor y andarán en mis preceptos y guardarán mis estatutos y los pondrán por obra. Y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo. Los estableceré, los multiplicaré y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Estaré en medio de ellos mi tabernáculo y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y sabrán las naciones que yo santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. ¿Cuántos reciben esta palabra? Es para ti. ¿Saben por qué? Porque se la dio el Señor a Fernando cuando éramos solteros. Y él dijo, Señor, ella va a ser mi esposa. Y el Señor le dio esta palabra. Y cuando nos casamos la pusimos en las tarjetas. Y dijimos, hoy nace el ministerio de los pastores Fernando y Clara, con la palabra de Ezequiel 37. Y el Señor nos multiplicará y nos establecerá y pondrá un santuario. ¿Y con qué termina Éxodo? Con el santuario. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Ay, ustedes tienen 20 añitos de casados, son 20, mi amor. 20 añitos de casados, 19. 19, cumplimos 20 en marzo. Y entonces dice, Señor, ustedes tienen 20 añitos de casados y ya estaban disque cerrando la maleta. Ay, bueno. ¿Saben qué está diciendo el Señor? Estos 20 años fueron como los 40 años de Moisés en el desierto, en Madián. Ahora comienza lo bueno. Y eso no es solamente para Fernando y Clara. Ay, bonita pastora, bonita la palabra que el Señor les dio. No, porque esa es para ti, porque tú eres hijo. ¿Cuántos aquí son hijos? Tienen corazón de hijo. Y si tú eres hijo, eres heredero. Y esta palabra es para ti. Y yo le quiero hoy decir a mis 12, a los hombres y mujeres, esta palabra es para ustedes. El Señor está renovando su visión y renovando su vigor. De pronto están cansados. Yo creo que Moisés estaba un poquito cansado. Es que eran 120 años. Es que eran 40 años en Egipto, 40 años en Madián, 40 años en el desierto. Y el Señor te dice, yo sé, de pronto te has cansado un poquito. Pero hoy yo te vuelvo a dar visión y hoy yo te vuelvo a dar vigor. Porque esa es la gloria de Dios sobre tu vida. Y yo hoy lo declaro sobre todos los 12, los 144, sobre las parejas, sobre los jóvenes que están en este lugar. Y dice
Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría. ¿Saben también qué hizo Moisés? Preparó la siguiente generación, que era la generación de Josué. De pronto aquí unos son de la generación de Moisés, pero otros son de la generación de Josué. Nuevos líderes. Yo quiero ver las manos en alto de los que van a ser los nuevos líderes. De pronto algunos que empezaron a ser líderes este año, máximo el año pasado, o que todavía no son líderes, pero van a ser líderes. Que están aquí, que quieren ser líderes, que todavía no lo son, o que empezaron a ser años líderes en la pandemia. Levanten su mano, muévanla así que yo los quiero ver. Tengo una palabra también para ti. Dice, Josué fue lleno del espíritu de sabiduría porque Moisés puso sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. La generación de Josué, ¿dónde está? Esa generación de Josué, tú vas a entrar a poseer la tierra. Ustedes serán líderes con el espíritu de sabiduría. El Señor está levantando en ustedes un liderazgo tremendo, un espíritu de conquista. Hoy el Señor te unge para que tomes ese lugar. Y dice en el verso 10, y nunca más se levantó. Y me gustaría que pusieran este pasaje de Deuteronomio 34 para que lo podamos leer. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés. El que casi lo matan desde antes de morir, el que tuvo que estar escondidito, el que lo salvaron de un río, el que era el adoptado. Ustedes se han visto que este es el adoptado, él era el adoptado. El que mató, el que huyó. Él nunca más hubo un profeta en Israel como Moisés. Fue lo máximo. Dice, y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido a Jehová cara a cara. Nunca más. Fue un hombre que nunca hubo otro como Moisés. Pero esperen, yo se los voy a leer en esta otra versión, porque esta era en esta, pero ahí, listo. Dice, nunca más tuvo en Israel un profeta como Moisés, que hablara con Dios cara a cara. ¿Saben qué hizo diferente a Moisés? Que lo vemos en todo Éxodo. Me encantaba. Y Moisés habló con el Señor y subió y le habló. Y el Señor le dijo a Moisés, ¿saben por qué le hablaba tanto? Y lo dije al principio, porque Moisés lo escuchaba. Hoy digámosle, Señor, yo también te quiero ver cara a cara. Dice, nunca nadie igualó las maravillas que Dios le mandó a hacer contra Egipto y su rey. Nadie como él, dice, en todas las señales y prodigios. Nadie como él. Impresionante. Y dice en esta versión, nadie tuvo más poder que Moisés, ni pudo imitar las grandes cosas que los israelitas le vieron hacer. Hazañas, maravillas, hechos grandiosos, terribles. No renuncies a tus sueños. Soy el Señor y yo veo aquí parejas. Yo veo a Adilberto y Nora, a Jairo y Jimena. Bueno, a tantos acá. Y el Señor les dice, ni vas a dejar a perder tu visión, no la pierdas. Y no vas a perder tu vigor. Y no pienses, es que han pasado tantos años. Sí, Moisés empezó el ministerio realmente a los 80 años. Pero lo que nada le sobró, los 40 años en Egipto no le sobraron, ahí aprendió. Y después, en el desierto aprendió lo que no podía aprender en Egipto. Todo era un aprendizaje. ¿Cuántos quieren la gloria de Dios? Esto es la gloria de Dios. Digo,
Moisés. Y si lo vamos a ver en el Nuevo Testamento, pues tremendo. Porque en el Nuevo Testamento se le aparece a Jesús. O sea, no solamente, esto era en Deuteronomio 34 que ellos decían, Dios mío, no hay nadie como Moisés. Imagínense después cuando Moisés habló con Jesús personalmente. O sea, era un nivel ya, una cosa impresionante. En Marcos 10, verso 3, por ejemplo, le preguntan a Jesús, Jesús, ¿y cómo hay que hacer tal cosa? Y él dice, ¿qué les enseñó Moisés? Imagínense, Jesús ponía de ejemplo. ¿Y qué les enseñó Moisés? O sea, el nivel de Moisés era una cosa muy impresionante. Será cosa tremenda la que yo haré contigo. Pero hoy hay que entender que tienes un propósito, acudir al llamado, decidir ser obediente y vas a ver la gloria de Dios. Vamos a orar, levanta tus manos y vamos a orar. Señor, en esta hora te damos gracias, Dios. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias por esta palabra, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por hablar a nuestro corazón. Gracias por estos años, Señor. Tal vez nos hemos cansado. Son tantos años, Señor. Hemos visto tu protección, tu cuidado. Pero, Señor, tú nos estás llamando desde la zarza. Tú nos estás diciendo, vamos. Vamos, todavía hay muchas cosas que yo quiero hacer contigo. Señor, tú conoces la vida de cada uno, Señor. Tú conoces, Dios mío, el camino de cada uno. Y yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que ellos, Dios mío, puedan ver la gloria tuya, Señor. Que ellos puedan ver tu gloria, tu poder, tu grandeza, Señor. Hoy levanta tus manos y entrégale tu vida al Señor. Entrégale tu vida al Señor. Dile, Señor, hoy yo creo, Señor, a esa palabra. Hoy yo creo, Señor, que tienes un propósito conmigo, Señor. Que tienes un llamado para mi vida. Y hoy yo quiero rehusar. Y yo quiero que hoy sí me pueden poner allí el verso del llamado. Que lo puedan tener ahí en la pantalla. Mientras tú oras, aquí está el propósito y está el llamado. Y hoy tú vas a decirlo como no de Moisés, sino de ti. Como si se estuviera contando la historia de tu vida. Di por la fe, y vas a decir tu nombre, por la fe Clara, cuando nació, fue escondida. Y hoy cuenta de dónde te sacó el Señor, cuál fue ese propósito. De pronto dices, por la fe, yo fui guardada de un accidente. Yo fui guardada de una enfermedad. Yo fui guardado de manera milagrosa de morir antes de tiempo. Léelo en primera persona y esta palabra. No te dejes distraer. Hoy no importa nada ni nadie más. Hoy es un día especial para ti. Y vas a leer este pasaje. Di por la fe. Clara, cuando nació, fue escondida por sus padres. Fue escondida porque Dios la vio hermosa. Porque Dios la protegió. Señor, tú me guardaste. Tú me sacaste. Cuenta el barrio. Di por la fe. Di tu nombre. Di por la fe. Fernando fue sacado de la clínica. Fue protegido desde antes de nacer. Fue sacado del barrio, de las misas. ¿De dónde te sacó el Señor? Levanta tu voz. Todos orando, todos orando. Levanta tu voz.
Levanta tu voz y por la fe, Señor, porque tú tuviste fe en mí. Aquí no era la fe de Moisés. Aquí fue la fe de alguien que creyó en nosotros. Por la fe, un líder tuvo misericordia de mí. Por la fe, mi líder me cuidó, me escondió, me llevó a encuentro, me llevó al posencuentro, me llevó a la escuela. Por la fe me escondió en el hueco de la mano de Dios. Por la fe me llevó a una célula. Por la fe me escondió en la iglesia. Y no temió al decreto del enemigo. Hoy dale gracias al Señor por esos líderes que te protegieron, que te guardaron, que tuvieron fe en ti cuando nadie más creía en ti, que decidieron creer en ti. Hoy dile gracias, Señor, gracias. Gracias por aquellos, Señor, que creyeron en mí, que tuvieron fe, que creyeron que yo podría ser alguien, Señor, para servirte. Gracias. Y por la fe, yo ya hecho grande, rehusé llamarme hijo de la hija del faraón. Y hoy tal vez si no lo has hecho, hoy es el día para que rehuses ser llamado de otra forma y decidas ser llamado siervo del Señor. Hoy el Señor está llamando líderes. Hoy el Señor está llamando líderes. Hoy el Señor está escogiendo nuevo liderazgo, está renovando la unción de Moisés en algunos y está levantando la unción de Josué en otros. Y dile, Señor, yo me rehusé al pecado, yo me rehusé a llamarme famosa, a llamarme, no sé, lo que tú hayas dejado por el Señor, Padre, y escogí antes ser maltratado con el pueblo de Dios. Señor, hoy yo atiendo el llamado y renuncio a los deleites temporales del pecado. Hoy renuncia al pecado, hoy renuncia al pecado. Hoy él renunció a la posición, renunció al pecado y renunció a las riquezas. Hoy levanta tu voz. Renuncia a la posición que te ha vendido el enemigo. Renuncia al pecado que te ha esclavizado, a los deleites temporales del pecado. Y renuncia a las riquezas, a los tesoros de los egipcios. Hoy yo leí en la palabra que dice, porque por esas riquezas, porque muchos se enamoraron de ellas, perdieron su llamado. Levanta tu voz y entrégale al Señor todo. Dile, Señor, estoy entregando, Dios mío, todo. Mi posición, te estoy entregando, Dios mío, mi corazón. Te estoy entregando mis sentimientos, mis emociones. Te estoy entregando, Señor, las riquezas, todo, Señor. Porque yo tengo por mayor riqueza, Señor, el vituperio de Cristo. Porque hoy yo pongo mi mirada en el galardón. Cuando yo llegue al cielo, Señor, tú me dirás, buen siervo y fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Yo quiero, Señor, cumplir el propósito. Yo quiero poner mi mirada de nuevo en el galardón. Quiero renunciar, Señor, a la pereza, a la falta de visión. Padre, cuando he perdido el vigor, y quiero, Señor, vivir la gloria tuya, Señor, en mi vida. En el nombre de Jesús, Señor. Oh, Padre, yo hoy declaro, Señor, que yo seguiré las pisadas de Moisés. Yo quiero, Señor, ser levantado como profeta, como pastor, como apóstol, como príncipe, Señor, en el pueblo. Yo quiero verte cara a cara, Señor. Yo quiero, Dios mío, Señor, poderte escuchar todos los días, Señor. Padre, quiero ver señales y prodigios, sanidades a través de mi vida, multitudes, Señor. Yo quiero, Dios mío, Señor,
gran poder, hechos grandiosos y terribles, Señor, que tú hiciste, Señor, con Moisés, que los hagas conmigo. Levanta tus manos. Levanta tus manos y dile, Señor, que venga tu gloria. Ya pueden quitar el pasaje. Señor, que venga tu gloria. Levanta tus manos. Y hoy el Señor, si tú has perdido la visión, levanta tus manos. Si tú has perdido el vigor, levanta tus manos. Y hoy el Señor dice, yo tengo un regalo para ti. Yo tengo un regalo para ti. Hoy yo te voy a dar de nuevo visión. Levanta tus manos y clama, Jesús, Hijo de David. Yo quiero volver a ver, dame visión, Señor. Dame visión, Señor, dame la visión tuya. Y el Señor tiene un regalo para ti, vigor, vigor, vigor. Él hoy está levantando tus brazos. Él está levantando tus brazos y te dice, yo te doy vigor y yo te doy visión porque lo habías perdido. Aquí tal vez no podemos decirle a alguien, pasa al frente, pero yo quiero hoy hacer dos oraciones. Uno, los que jamás le han entregado su vida para consagrarla al Señor. Levanten su mano y manténganla en alto. Primero quiero orar por ellos. Los que hoy van a rehusar su posición, sus emociones, van a renunciar a los deleites temporales del pecado, van a renunciar a las riquezas, entendiendo que el Señor les va a dar 100 veces más. Si hoy tú por primera vez le vas a consagrar tu vida al Señor, levanta tu mano. Me gustaría que mi esposo pudiera orar por ellos. Levanta tu mano allí donde estás. Hoy Dios te está llamando. Hoy es tu día, hoy es tu oportunidad. Y levanta tu mano. Y vas a hacer lo que hizo Moisés, rehusar todo por seguir a Cristo. Levanta tus manos al cielo. Cierra tus ojos y presenta tu vida delante del Señor. Dile, Señor, aquí estoy. Yo te rindo la totalidad de mi vida. Yo te rindo mis sueños. Te rindo mis pensamientos, mis deseos, mis anhelos. Te entrego todo lo que soy, Señor. Toma el control de mi vida. Te entrego lo que soy a ti. Levante su voz, levante sus manos, abra su boca y hable con el Señor. No esté mirándome. No esté acá frente a la pantalla quieto. Levante su voz y dígale, Señor, hoy yo me determino a entregarte mi vida, a entregarte lo que soy, a entregarte lo que tengo. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo oro hoy por cada hombre, cada mujer del ministerio y de la iglesia de Bosa. Y yo pido hoy, Señor, que tu mano sea sobre cada uno de ellos. Hoy son dedicados para ti. Hoy son consagrados para ti, Señor, porque han sido llamados por ti. Tú tenías un propósito antes de nacer aún, cada uno de ellos. Y tú los llamaste, Señor. Aquí están porque tú los llamaste. Y aquí están, Señor, dispuestos a obedecer a ti, a obedecer a tu llamado, a obedecer a tu visión, a tu sueño.
Y yo te pido, Señor, que la misma gloria tuya venga sobre estas vidas y sobre sus familias, Señor. Trae tu gloria, Señor, trae tu gloria. Y la gloria tuya sobre Moisés se describía en que él era amigo de Dios. Padre, que esa gloria venga sobre tus hijos, que ellos sean llamados amigos de Dios, que tengan esa comunión contigo, esa relación contigo. Esa gracia sea desatada ahora. Yo desato en el nombre de Jesús gracia, favor, autoridad, denuedo, misericordia, el corazón de Dios sobre estas vidas. En el nombre de Jesús de Nazaret, sé lleno hoy del Espíritu de Dios. El Señor te ha apartado para el servicio. El Señor te ha separado para Él. Sé lleno de su presencia. Sé lleno de Él ahora. En el nombre de Jesús de Nazaret. Y ahora vamos a orar por aquellos que ya le habían entregado su vida al Señor, pero perdieron la visión y perdieron el vigor y habían bajado su consagración. Levanten sus manos. Levanten sus manos. Los que habían perdido su visión, los que habían perdido su vigor. Y hoy vamos a orar. Espíritu Santo, hoy, Señor, pongo delante de ti estas vidas, Dios. Padre, y así como los brazos de Moisés fueron levantados en la victoria de Amalek, Señor, hoy yo declaro que los brazos de ellos son levantados, Señor. Hoy yo levanto los brazos, hoy yo levanto los brazos. Hoy yo puedo ver el Espíritu Santo como está levantando los brazos. Hoy puedo ver el Espíritu Santo como Él está levantando los brazos y te está dando un nuevo vigor. Hoy lo puedo ver. Hoy puedo ver cómo viene el Espíritu Santo a tu casa, pone las manos en tus brazos y te los levanta y está levantando tus brazos y te está diciendo: yo soplo sobre ti un nuevo vigor, una nueva fuerza de mi espíritu viene para ti, una nueva fuerza de mi espíritu viene para ti, porque yo, Señor, porque dice el Señor, porque yo tengo un propósito y yo cumpliré mi propósito en ti. Yo cumpliré, hijo, hija, mi propósito en ti. Y el Señor allí está poniendo su mano sobre tus ojos y te está diciendo: yo abro tus ojos para que puedas ver. Yo abro tus ojos para que puedas ver el galardón que tengo para ti, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo, porque irás a las naciones predicando mi palabra, porque abriré las puertas de las naciones para ti, porque verás un ministerio glorioso, porque verás multitudes, porque verás la gloria, porque verás la gracia, porque verás poder a través de tu vida. Serán señales, hechos grandiosos, porque yo te abriré puertas y las puertas que yo abriré nadie las cerrará, porque yo te daré un ministerio, yo te daré tus 12, tus 144, tus 1728, yo levantaré la generación de Josué. Yo ya estoy dándote una visión grande, poderosa, dice el Señor. Hoy yo te doy gracias, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, hoy te doy gracias, Padre. Señor, y hoy levantamos todas nuestras manos y declaramos, Señor, nosotros somos ese pueblo de sacerdotes y gente santa, Señor. Hoy declaramos que somos un pueblo distinto a todos los demás, pero por ser un pueblo distinto a todos los demás, Señor, tú harás cosas tremendas en nuestras vidas, tú harás cosas tremendas en nosotros y a través de nosotros. Decláralo ahora. Dile: yo soy un pueblo distinto, pero como pueblo distinto tendré bendiciones distintas y Dios estará conmigo y su mano estará sobre mi vida. Y yo veré la gloria. Yo desato la palabra. Yo desato la palabra que dice el Señor, que habló el Señor en el nombre de Jesús.
Oh, Señor. Porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Porque será cosa tremenda la que yo haré contigo, dice el Señor. Porque yo seré el que abra tus ojos. Has hallado gracia delante de mis ojos y yo iré delante de ti. Y yo hago pacto, yo renuevo el pacto contigo. Y dice el Señor, yo hago pacto delante de ti y haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra ni en nación alguna. Y verá todo el pueblo en medio del cual tú estás la obra de Jehová. Porque será cosa tremenda la que yo haré contigo, dice el Señor. Amén, amén. Lo declaramos, lo creemos en el nombre de Jesús. Dale un fuerte aplauso al Señor. Fuerte ese aplauso. Dile, Señor, será cosa tremenda la que tú harás conmigo. Será cosa tremenda, decláralo. Será cosa tremenda la que tú harás conmigo. Hay algunos que no lo están haciendo. A ver, Andrea Higuera, Claudia, declárelo, Hernando y Raquel. Será cosa tremenda. Si está con su esposo, tómelo de la mano y dígale, será cosa tremenda la que Dios hará con nosotros. Dile, mi amor, un día vamos a pararnos frente a una multitud y vamos a decir, mira, mi amor, Dios cumplió la palabra. Es cosa tremenda la que Dios ha hecho con nosotros. Un día vamos a estar con nuestros hijos que no podíamos tener y diremos, mira, mi amor, será cosa tremenda la que Dios hizo con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén.